Hola, ¿qué tal, Fem Lovers? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a esta nueva emisión de Feminismos en corto, sin tanto rollo. Es la número 239 de este 18 de febrero del 2026 en la tercera temporada. Yo soy Aide Serrano y estoy muy contenta de saludarte a través de la señal de Maya FM en el 103.5, que es donde estrenamos Feminismos en corto, sin tanto rollo, y transmitimos desde Cancún, Quintana Roo. También saludo a quienes nos ven a través de la señal de CIPSE TVCUN, así como del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, ahí encuentras este y todos los demás programas por si te perdiste alguno. Como sabes, aquí en Feminismos en corto, sin tanto rollo, pues te invito a cuestionar, a reflexionar, a pensar críticamente sobre muchos temas que tenemos normalizados, en particular la violencia. Fíjate que no solamente la violencia en contra de las mujeres, sino en contra de todas las personas. Muchas de estas masculinidades que pensamos que son pues normales, incluso creemos que son naturales, no lo son así. Son conductas construidas que podemos cuestionar y que podemos cambiar para tener relaciones sobre todo más pacíficas, más armónicas, más felices, más seguras. También saludo a quienes nos están escuchando en la radio todos los sábados a las 2 de la tarde por Riviera FM en el 98.1. Sábados igualmente 10 de la mañana por Caribe FM en el 101.9. Sábados a las 10 de la mañana por Radio Chan Santa Cruz en el 660 de AM. Y los domingos a las 11 de la mañana en dos estaciones, en Chetumal, en la capital de Quintana Roo, en el AM 860 y en FM en el 100.9. Bueno, hoy te traigo una conversación bien interesante con Daniela Espinosa Ochoa. Ella es productora de cine, productora audiovisual, directora de la productora No Paremos de Filmar. Y en esta ocasión vamos a hablar de un documental que ella produjo que se llama Una crisis ignorada, feminicidios de Dinamarca, México, en el que participaron numerosas feministas de Cancún, de Quintana Roo, y bueno, una interesante conversación sobre la violencia en contra de las mujeres por razón de género, pero también en Dinamarca. ¿Cómo les va allá? ¿Qué está pasando allá? Bueno, pues se derribaron varios mitos de los que nos va a hablar aquí Daniela Espinosa Ochoa. Y en la sección ¿Sabías qué? Datos duros en corto. Te voy a hablar de la violencia económica en México, también en contra de las mujeres. Esta es una crisis que supera lo físico y duele donde menos ve, donde menos se ve. Y es también una jaula silenciosa que mantiene cautivas a millones de mujeres, no solamente en México, sino en todo el mundo. Esto es Feminismos en corto, sin tanto rollo. Comenzamos. Hoy, como nunca antes, podemos ser parte de una conversación global entre mujeres. Nosotras siempre hemos compartido nuestras experiencias con otras mujeres. Estos diálogos han ocurrido en la intimidad y también en las cercanías pues de nuestra casa, en nuestras comunidades, con nuestras amistades, pero hasta hoy que estos diálogos pueden ser públicos y pueden ocurrir con cualquiera en la distancia. Y en semanas recientes estas charlas en redes sociales nos cuentan el tren o la tendencia y aún así me quedé. Se trata de una compilación de experiencias machistas que han sufrido las mujeres por parte de sus parejas hombres. Experiencias en las que nos podemos ver reconocidas, reflejadas todas una y otra vez. En videos cortos, mujeres de todas las edades relatan acosos, traiciones, engaños, infidelidades y todo tipo de machistas por parte de sus parejas sexoafectivas, que son, sí, todos hombres. Y al final de cada anécdota agregan esta frase de "y aún así me quedé". Parecen graciosas. Es más, muchas de ellas se ríen. Y aunque podría tratarse también de una catarsis colectiva en la que sus protagonistas comparten historias, pues en realidad es una realidad terrible.
Algunas de ellas advierten que solo contarán algunos episodios, los más graves, porque en tan poco tiempo de duración del video no les alcanzaría el tiempo. A cada suceso le sigue otro que supera al anterior. Cuando no imaginas que pudiera existir algo más terrible, pues sí, el anterior se queda corto con lo que nos cuentan a continuación. Hay varias reflexiones que podemos aventurar y una de ellas es la romantización del sufrimiento. Esta idea que se asocia al supuesto amor que todo lo soporta, al amor que entre más padece, más sólido es y verdadero. Y esto pues en realidad es una mentira que invisibiliza a los abusadores y sus dinámicas de manipulación emocional. Además de la otra falsedad asociada al amor romántico que promete que ese hombre cambiará entre más se le toleren sus atropellos, porque el amor todo lo puede y lo perdona. Las mismas protagonistas de esta tendencia confirman pues que esto en realidad nunca ocurrió, porque justamente el acto de quedarse fue un autosacrificio que les costó su salud mental, emocional y en muchísimos casos su bienestar económico. La valentía de estas mujeres permite mostrar que a pesar de que se quedaron varias veces, al final decidieron irse y ver en otras mujeres la posibilidad de salir de estas relaciones de abuso machista, pues es fundamental para quienes creen que están en un callejón sin salida. Esta tendencia también nos permite ver cómo la cultura patriarcal se mantiene aún en las generaciones más jóvenes, contrario a lo que se piensa que ahora las cosas están cambiando, que ya no son como antes. También se puede ver cómo numerosas mujeres transformaron y aún así me quedé en decidí irme. Esta es su resistencia a la patriarcal y decir no más a estas formas de amor. Es esencial profundizar en el fenómeno que atestiguamos para reflexionar sobre nuevas formas de relacionarnos, que estén basadas sobre todo en el respeto mutuo y que podamos decir desde el principio y no me quedé. ¿Qué opinas tú? Me interesan mucho tus comentarios. Bueno, cuando pensamos en violencia en contra de las mujeres en razón de género, las imágenes que suelen venir a la mente pues son las violencias físicas o las verbales, es decir, golpes, gritos, amenazas. Sin embargo, hay una forma de violencia que socava la autonomía y la libertad de mujeres desde adentro. A menudo no marca cicatrices, no hay consecuencias para denunciar, pero sí hay impactos devastadores y se trata de la violencia económica. Este tipo de agresión que incluye desde impedir el acceso a dinero, bienes, hasta controlar decisiones económicas y patrimoniales, es una de las más frecuentes contra las mujeres en México y sin embargo sigue siendo poco reconocida como una forma de violencia estructural. Los datos oficiales revelan que alrededor de el 28% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia económica a lo largo de su vida. Esto según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares del 2021 que realiza el INEGI. Esto significa que más o menos 13.7 millones de mujeres en México han visto limitadas sus oportunidades para decidir sobre su propio dinero, acceder a bienes o participar plenamente en la vida económica de su hogar y comunidad. Bueno, aquí una acotación. Esto es lo que marcan las cifras oficiales y esto es lo que le han preguntado a las mujeres y al menos 3 de cada 10 dijeron haber sido víctimas de violencia económica. Pero yo te voy a decir qué pienso. Yo creo que son 10 mujeres de 10. El tema es que ni siquiera podemos identificarla, no sabemos qué es la violencia económica. Bueno, lo que hace particularmente peligrosa a esta violencia es precisamente su normalización. Muchas veces se confunde con gestión doméstica o ayuda cuando en realidad son tácticas de control. El agresor puede restringir el acceso a cuentas de banco, impedir que la mujer trabaje, negar apoyo para educación o apropiarse de bienes comunes. Esta es la forma de violencia que no solamente limita el desarrollo personal, sino también el profesional de las mujeres y condena a muchas a depender económicamente de quien las maltrata.
haciendo más difícil salir de relaciones abusivas y reconstruir una vida independiente. Peor aún, la violencia económica no actúa de forma aislada, suele estar entrelazada con formas de violencia psicológica y física. Es decir, si hay violencia económica, seguramente hay otros tipos de violencia. La invisibilidad del daño, es decir, que no haya moretones, no haya una herida que se cure con reposo, contribuye a que las cifras oficiales subestimen su verdadera prevalencia. Un análisis de datos de encuestas nacionales indica que la violencia económica es el segundo tipo más común de agresión después de la psicológica, aun cuando solo 2 de cada 10 mujeres reportan haberla sufrido en las estadísticas oficiales. Y bueno, esta realidad exige una reflexión mucho más profunda sobre cómo entendemos y abordamos la violencia de género, porque no basta con visibilizar lo que duele físicamente, también debemos cuestionar cómo estructuras económicas desiguales y normales, culturas machistas, por ejemplo, permiten que el control del dinero sea una forma silenciosa de opresión. La violencia económica es una forma de borrar la autonomía de las mujeres desde adentro. Y si no la visibilizamos, pues no podremos construir políticas públicas ni estrategias de prevención que realmente enfrenten la totalidad de la violencia de género en México. Y bueno, si hablamos de este tipo de violencia, tendremos que pensar primero en golpes, insultos o otro tipo de abuso. Sin embargo, este tipo de violencia, aunque es menos visible, es súper destructiva. Está tan normalizado este control económico dentro de las relaciones románticas y amorosas. Incluso hay muchas jóvenes hoy que dicen que siguen buscando quien las mantenga, o esta romantización de sugar daddy y también de sugar mommy. En realidad son personas que van a tener el control económico de tu vida o de toda tu vida, no solamente de este tipo de control. Entonces, esta forma de violencia, la económica, consiste en limitar el acceso de una mujer a los recursos financieros, decidir por ella cómo y en qué se gasta el dinero, impedirle trabajar o gestionar sus propios bienes. Y el efecto de este tipo de agresión no siempre es evidente de inmediato, pero deja millones de mujeres sin autonomía, sin libertad económica y sin posibilidad de salir de relaciones abusivas. Por eso hay que insistir en que las mujeres debemos tener nuestro propio dinero, nuestros propios bienes a nuestro nombre, seguir trabajando, no solamente en el hogar gratuitamente, sino seguir trabajando afuera, continuar con nuestro desarrollo profesional, tener nuestros ahorros, pensar en cómo va a ser nuestra jubilación. No porque tengamos relaciones sexoafectivas con otras personas, quiere decir que les vamos a entregar nuestra libertad financiera. Hay que seguir pensando sobre este tema, hay que seguir reflexionando y sobre todo visibilizar. Estos feminismos en corto, sin tanto rollo, continuamos. ¿No sabes qué ver este fin de semana? Bueno, vengo aquí a recomendarte una serie documental que por primera vez llega así contada esta historia de manera masiva a las pantallas. Es una historia terrible, es real, y se trata de la historia de Marcial Maciel, el Lobo de Dios. Considerado por miles durante mucho tiempo, demasiado tiempo, como un santo, pasó prácticamente toda su vida cometiendo delitos que quedaron en la impunidad. Se disfrazaba, se hacía pasar por otras personas, incluso por agente de la CIA. Tuvo hijos también siendo sacerdote y protegido por personas poderosísimas. ¿Cómo fue todo esto posible? Bueno, pues porque además de tener todas las herramientas para poder engañar, era protegido por personas de las élites, tanto del clero como de la política, como del sector empresarial. Marcial Maciel, calificado como un psicópata, fue capaz de robar fortunas millonarias para crear la Legión de Cristo y sus numerosos negocios que hoy están vigentes. Esta es la historia de un hombre, un criminal que fue encubierto incluso por el propio Juan Pablo II y que a su paso dejó un sinnúmero de víctimas de sus crímenes que en la serie tienen la valentía de contar su historia. ¿Qué opinas de este tipo de hombres, este tipo de personas que han sido denunciados y que hoy siguen vigentes? Déjame aquí tus comentarios.
Ya estamos aquí en Feminismos, en corto, sin tanto rollo, en la entrevista estelar, y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la productora de cine, de muchísimas cosas, Daniela Espinosa Ochoa. ¿Cómo estás, Daniela? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias a ti, bienvenida. Productora audiovisual mexicana con más de 25 años de experiencia en la industria creativa. Y bueno, el pretexto para conversar con Daniela Espinosa Ochoa hoy es un documental que ella produjo que se llama Una crisis ignorada, feminicidios de Dinamarca a México. De reciente producción, es decir, cuando hablamos de recientes producciones en el cine, pues, o documentales, en realidad tienen algunos meses, a veces años que se produjeron, pero cuando ya llegan a la audiencia, pues parecen recientes. Ese es el pretexto sobre este documental. Sin embargo, yo también quiero conversar con Daniela acerca de la industria cinematográfica, la industria audiovisual, cómo está incorporando pues esta pandemia de violencia en contra de las mujeres. Se está abordando porque los medios de comunicación, bueno, el cine, que es un arte, son en gran medida voceros de la realidad, pero también son creadores de realidades que no necesariamente existen. Es decir, siempre tienen fines políticos, pero vamos a comenzar con el documental que les comentaba, que es Una crisis ignorada, feminicidios de Dinamarca a México. Platícanos cuándo se realizó, cómo te convertiste en productora de este proyecto, de qué se trata. Claro que sí. Lo realizamos en el 2025. Realmente fue bastante rápida la postproducción. A mí me contactó el director Andreas Bulow, y platicamos un poco acerca de lo que él esperaba y lo que yo esperaba, y él, o sea, como que la idea la creamos juntos. Él ya tenía el fondo de Dinamarca, entonces lo que fuimos haciendo fue construyendo como nuestra propia historia, y también lo que le agradecí mucho es que tomó en cuenta como lo que yo tenía que decir acerca de Cancún, porque era algo que para mí siempre había sido muy importante, porque creo que desde Cancún se han hecho cosas muy importantes en este tema, y siempre se centraliza la Ciudad de México. Entonces yo le dije, ¿por qué no contamos algo en Cancún? Que las feministas cancunesas pues también tienen mucho que decir y mucho que aportar. Entonces le encantó la idea. Bueno, le encantó, quiero decir que le pareció coherente lo que estaba diciendo. Y lo que empezamos a hacer es que él quería filmarlo en junio, y yo le dije, vamos a aprovechar el 8 de marzo, que es cuando está todo más, estamos como más preparadas, como que tenemos más información, y creo que Dite, que es la feminista danesa que aparece en el documental, se va a empapar, o sea, va a tener muchísima más conexión con las feministas si lo vive desde adentro. Entonces me hicieron caso. Él vino primero, conversamos, le propuse 5 o 6 feministas, entre periodistas, abogadas y feministas de la Organización de Gobernanza MX, que me brindaron todo su apoyo y toda su confianza. Y también la Secretaría de Mujeres de Quintana Roo analizó mi proyecto, y la verdad fueron muy amables, y nos consideraron una entrevista que realmente terminó como de redondear todo. Entonces pues fue así, o sea, fue mucha conversación, fue mucha propuesta, fue conocer a todas las mujeres, y luego fuimos como guiando a Dite cómo ir conversando con las mujeres. Aquí lo que yo siempre hice hincapié cuando empezamos a hacer la propuesta creativa es que ellos, o sea, él, Andreas y Dite, que es la feminista ahí en Dinamarca, ellos, digamos que su lucha con el gobierno danés
es que tomen más en cuenta, que le pongan más rigor a los feminicidios en Dinamarca. Por supuesto que ellos, o sea, en el país tienen alrededor de 12 feminicidios al año, uno cada mes. Estas cifras van en aumento y lo que es preocupante para las organizaciones es que son de los índices más altos de feminicidio en los países vecinos. Y ella siempre trata como de alzar la voz para que le pongan un poco más de más dinero, más programas sociales, etcétera. Entonces, la idea es que viniera a un país en el que sí se están haciendo políticas públicas para combatir los feminicidios. Y para mí eso fue muy importante al principio y yo me quise involucrar en el proyecto muy con esa premisa, ¿no? O sea, sí te ayudo a producir, sí lo producimos juntos, sí, te doy todos mis conocimientos. Sí reconocen que aunque no estamos donde queremos, las mujeres hemos logrado cosas, ¿no? Y creo que al final, Dite, que para mí fue más allá de lo que aparecía en el documental, a mí también me dio mucho orgullo, o sea, que reconociera ella que hay muchísimos más avances que en Dinamarca, ¿no? Interesante, porque podríamos pensar que porque se trata de un país del primer mundo, y así es. Acá pues, estamos atrasados en muchos temas, entonces ellos nos llevan la delantera. Y así es precisamente una de las preguntas que te quiero hacer. Bueno, estoy conversando con Daniela Espinosa Ochoa, productora del documental Una crisis ignorada, feminicidios de Dinamarca a México. Ella es una productora también de una campaña denominada Grito Monumento de Amnistía Internacional del 2020. Ha sido asistente de dirección de películas y series de televisión y actualmente desarrolla un documental que aborda el caso de un pederasta. Ahora, el documental se titula Una crisis ignorada. En México hablamos de feminicidio prácticamente todos los días, desafortunadamente. En México al menos 11 mujeres diariamente de manera violenta. Muchos de esos casos son feminicidios. Ahora, ¿quién está ignorando realmente esta problemática de violencia en contra de las mujeres? ¿La sociedad, el Estado, los medios o el mundo? ¿Qué pregunta más difícil? Yo a raíz del documental, que yo tuve como 3 capas, ¿no? O sea, a la periodista, a la abogada y al gobierno. O sea, tuve los 3 niveles y evidentemente las expertas. A un nivel gobierno, a un nivel legislativo, está correcto. Creo que la legislación está muy avanzada. Creo que sí hay... sí se aborda de una manera muy seria. Creo que ¿cómo se me olvidó el nombre? Las que trabajan en la Secretaría de Mujeres están muy bien preparadas, tienen mucha perspectiva de género. Sí. Creo que tienen los fondos necesarios, pero la crisis es increíble. O sea, son 12 feminicidios al día, pero que se dicen. Y los que no se dicen han de ser más, o sea, los contabilizados. Algo que me gustó que me dijeron en las entrevistas del documental, que todas veíamos los feminicidios como una falla del gobierno y una falla en los procesos judiciales. Pero algo que nos dijeron al final las funcionarias, ya me acuerdo el nombre de las funcionarias, fue: hay una gran crisis mental que tampoco se está abordando. O sea, creo que la prevención, o sea, lo que ellas me dijeron y fue muy importante, como tenemos que estar atendiendo el problema, no podemos atender de la raíz porque nos desborda.
Y eso para mí creo que es lo que engloba, ¿no? O sea, es que lo que estamos haciendo no es suficiente para solucionar que no existan los feminicidios, no solucionar los feminicidios, sino la raíz. Y eso para mí fue como más, fue bastante interesante, ¿no? Sin duda, porque no hay los recursos, no se están destinando los recursos para las políticas públicas. Es decir, en México somos campeones en legislación, somos campeones en nuevos delitos, ¿no? Para sancionar la violencia en contra de las mujeres por razón de género. Sin embargo, ¿dónde están los recursos para programas, por ejemplo, para masculinidades diferentes, diversas o nuevas, como les quieran llamar? No hay. Entonces se está atendiendo solamente la consecuencia, pocos recursos para las fiscalías que están rebasadas para atender el tema. Rebasadas. O sea, tenemos una patrulla para atender esos llamados en cada ciudad, o sea, no es manera. Pero ¿dónde están estas políticas públicas, campañas de comunicación permanentes, insistentes, medios de comunicación comprometidos para decirles a los hombres que las mujeres no somos cosas? Sí, y algo que salió dentro de la filmación del documental es que cuando estábamos marchando, Edith y yo, y ella como que sintió más el fervor de la lucha feminista mexicana, porque incluso reconoció, y eso para mí fue muy importante, aunque no a cámara, ¿no? Pero lo reconoció. Vio, por ejemplo, a 2 mujeres de la mano, a 2 hombres, y me dijo, ¿esto no es cárcel? Y yo, ¿cómo va a ser cárcel? Podemos marchar y podemos ser libres. Y claro, yo venía de una campaña que produje de Amnistía Internacional, Grito Monumento, que criminaliza a las mujeres que marchan. No, mi campaña fue para proteger a las mujeres que han sido víctimas de la policía por marchar en los derechos de las mujeres. Y que hayamos logrado marchar y que haya policías, mujeres cuidándonos, fue un trabajo que se empezó en pandemia. Con Wendy y con varias mujeres en Cancún que sufrieron agresiones sexuales en las marchas feministas. Y entonces, claro, yo también reconozco que ha habido microavances, pero ella se sorprendió porque me dijo, es que en Dinamarca no puede haber mujeres, ni mujeres ni hombres tomados de la mano. Y yo, no, en México sí se puede. Y luego algo mucho más, para mí, más grave, y que creo que en México no existe, y que eso sí podríamos, como así como ella vino a copiar cosas de nosotros, creo que podríamos copiar cosas de Dinamarca, es que las organizaciones van a las escuelas e informan que es una violación. Porque luego van a las escuelas, que me parece muy grave, y que les dicen que es una violación, y las niñas y los niños dicen, yo no sabía, entonces a mí me violaron. Y entonces creo que aquí en México es igual. Creo que no sabemos que es una violación, y desde niñas lo tenemos que saber, y los niños también tienen que saberlo. Entonces, pero como decías tú, o sea, es tan grave es tan grave el crimen per se, que no se atiende la prevención y la salud mental, que eso es muy importante. Realmente estoy conversando con Daniela Espinosa Ochoa acerca de este documental. Ella es productora de este documental, donde gracias a que ella es cancunense, a que es madre, María Rosa Ochoa es una de las feministas más importantes, no solamente de Quintana Roo, sino del país. Participaron varias mujeres cancunenses que realmente han transformado la sociedad. O sea, son las feministas a las que debemos agradecer tantos cambios en el Estado, a la legislación y a muchísimas cosas. Antes de continuar la entrevista y antes de irnos a un corte, me gustaría que las mencionaras, quiénes participaron, figuras, personalidades de la sociedad quintanarroense, qué mujeres participaron en este documental. Bueno, hicimos varias entrevistas, y claro, por el tema de tiempo y edición, algunas, que eso fue, digamos que también me parece importante mencionarlo, porque
no es tan rimbombante como que el documental ya apareció en los cines de Dinamarca, pero hay otra parte que apareció, las mujeres que fueron, digamos, que editadas, aparecieron como base de una formación en las escuelas de Dinamarca. Como hablaban, fue como un intercambio como español, los niños y las niñas que decían tomar español en las escuelas primarias de Dinamarca, les pusieron esta entrevista como parte del idioma, pero también como prevención. Entonces esto me parece como muy proactivo. Pues igual, María Rosa Ochoa apareció, Celina Izquierdo, la abogada Liz Lugo, perdóname, es que se me están yendo los nombres. Iremos a acordar de la entrevista, ¿no? En algún momento nos acordaremos. Sí, también aparecieron la directora del Festival de Feminidades de Cancún y por supuesto las funcionarias de la Secretaría de Mujeres y la periodista feminista que seguro te sabes su nombre. Hay varias. Que aborda los temas del feminismo. ¿Quién? Hay varias, pero ahorita nos acordamos. Ahorita me acuerdo. Las tengo todas aquí en mi memoria, pero en la mente no las tengo, pero ahorita me acuerdo de ella. Entonces, estoy conversando con Daniela Espinosa Ochoa acerca de este documental, Una crisis ignorada, feminicidios de Dinamarca a México, donde participaron cancunenses, mujeres quintanarroenses también, y trabajadoras. Adriana Varillas, ya me acordé. Muy bien, Adriana Varillas estuvo con nosotras, sí. Vamos a una pausa, estamos en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, y al regresar continuaremos esta conversación con Daniela Espinosa Ochoa. Ya estamos de vuelta aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Estoy conversando con Daniela Espinosa Ochoa acerca de este documental que produjo, Una crisis ignorada, feminicidios de Dinamarca a México. Ahora, pienso que Dinamarca lo podemos percibir con un país con altos estándares de igualdad. ¿Qué similitudes encontraron entre la violencia contra las mujeres allá y acá? Es decir, en Dinamarca y en México, que rompiera este mito de allá está todo resuelto y acá estamos súper mal. Todos los mitos rompimos. El nivel de felicidad, para empezar desde culturalmente, ¿no? O sea, el nivel de felicidad que ellos tienen y que nosotros tenemos en México es el mismo. O sea, ellos también están como en crisis de que no viven en un país justo. Eso me pareció muy interesante. Otro mito sería que el gobierno apoya total y rotundamente a las luchas feministas. Mito totalmente. Incluso nosotras, y es algo que creo que nos debemos estar orgullosas, nosotras sí podemos, después de muchos esfuerzos y después de presión por supuesto, de las organizaciones privadas que empujan al gobierno, ¿no? De estos grupos de bloque negro del grupo feminista, pero nuestro derecho a la libertad de expresión. Nosotras podemos ir y decir que no estamos de acuerdo y podemos el 8 de marzo rayar las paredes y rayar la glorieta del ceviche. Las mujeres en Dinamarca tocan la puerta del palacio y no les abren la puerta. No pueden manifestarse, o sea, lo hacen, pero con muchas consecuencias y no les abren la puerta. Entonces, incluso escucharlas, o sea, a nivel digamos, federal sí, pero a nivel uno a uno, no. Y eso me parece que pues que ellas tienen también una lucha por delante, ¿no? Con su gobierno. Sí. Aunque la diferencia, claro que eso no es mito, que hay más justicia, por supuesto, o sea, hay más consecuencia cuando se comete un feminicidio, aunque las cifras van en aumento, porque la mentalidad desde la masculinidad de no pasa nada y tú te lo mereces, sigue estando en la sociedad de ambas naciones, digamos.
Y eso confirma que vivimos en una sociedad patriarcal y que es el sistema que está gobernando en todo el mundo, ¿no? Sí. Me gusta mucho y te agradezco que menciones esto porque pues quieren introducir esta idea de que hay matriarcado en algunos lados cuando eso no existe. Aún en países tan avanzados como Dinamarca, las mujeres se enfrentan a la violencia contra ellas en razón de género. Ahora, ¿cómo se cuida un equipo de producción? También cómo se planea todo este trabajo para documentarlo sin perjudicar, sin revictimizar también a las mujeres. Porque hoy en las redes sociales yo veo con preocupación muchos contenidos que se pueden llamar pornomiseria, ¿sabes? Documentar, hablar con las víctimas, no hay contexto, lo que queremos es nada más consumir, ¿no? Desde el morbo, esas historias, sin ir más allá, sin tener una reflexión crítica, una conclusión que nos haga realmente cambiar y cambiar nuestro entorno, cambiar a nivel individual, después a nuestro entorno y después a nivel de nuestra comunidad. ¿Cómo se cuida? ¿Cómo se planea? Tú como productora. Tocaste un tema muy sensible porque aquí hay dos partes, ¿no? O sea, yo como staff, como crew, como parte de la industria, y otro es el mensaje que estamos dando. Y ahí hay una bifurcación tremenda porque efectivamente en México, y yo no sé si en el resto del mundo, todavía no hay un manual de cómo no revictimizar a nuestros protagonistas, por lo menos en documentales. No existe. Desde mi productora en Cancún, que tengo un socio que es mi esposo, que él ya está más digamos empapado en estos temas de nuevas masculinidades y de perspectiva de género, pero no hemos hecho una verdadera conciencia, los medios de comunicación o las productoras, en mi caso, de hacer contenidos cuidados. Aquí hay un tema súper sensible. Las personas que nos ayudan a hacer los contenidos que dices en las plataformas digitales, sí hacen a nivel interno, sí nos cuidan como staff, sí tratan de ponernos políticas internas para nosotros y nosotras cuidarnos como el crew, pero los contenidos aún no están al nivel que deberían estar. Tenemos algunos manuales un manual de no acoso laboral y tenemos líneas de hotline. Cuando yo trabajo en producciones de plataformas digitales, dices en Netflix, Amazon, demás, sí tenemos pláticas y talleres a nivel superfluo, pero no es superfluo porque hace 25 años que yo empecé, no existían estas pláticas. El primer contrato que yo firmé para una película, que yo era asistente de locaciones, había un no acoso, y por supuesto que el no acoso era si tú quieres el no acoso, ¿no? Porque tú decías, me están acosando un miembro del staff o del crew o un productor y te tenías que callar, ¿no? En cambio ahora sí hay consecuencias, y eso fue a raíz de lo que pasó con Harvey Weinstein, y eso sí hizo un quiebre, pero a nivel interno, pero a nivel contenidos no hay. Creo que estamos muy en pañales, no hay manuales de cómo no revictimizar, y las plataformas siguen pidiendo este tipo de contenidos sin cuidar a las víctimas, y eso me parece muy grave, y creo que es algo que tenemos que, o sea, está bien cuidarnos entre nosotras, pero sí es una conversación pendiente. Y algo que yo también trato de ser muy crítica, y los fondos nacionales ya están como tratando de darle voz a las mujeres por este año, que es el año de la mujer, por ejemplo, que se le está dando voz a las indígenas mexicanas cineastas. Los contenidos que se cuenten
los de mujeres contados por mujeres, porque siempre las historias de mujeres han sido contadas por hombres. Y creo que eso también debe de cambiar, ¿no? A mí cuando me dan un guión que es escrito por un hombre, y si es una protagonista mujer, yo no lo leo, ¿no? Sí. Pero eso es más interno, o sea, pero no, eso no funciona todavía así. Y como, bueno, ya nos estás hablando de la situación de la industria. ¿Qué otra cosa nos puedes compartir acerca de la industria audiovisual, cinematográfica, con relación a los temas del feminismo, de abordar pues estas temáticas que nos ocupan a las feministas en varios ámbitos? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que sí, desde hace 6 años ha estado muy, yo no sé, y lo critican varias mujeres directoras, no sabemos si es moda o porque es el deber ser de darles más entrada a los contenidos feministas hechos por feministas, o sea, si es por una cuota o es porque en realidad vamos a empezar a cambiar las nuevas miradas, ¿no? Yo creo que ha sido igual por 2 vías, ¿no? O sea, creo que las mujeres directoras mexicanas han cobrado muchísimo más importancia, directoras como Ángeles Martínez Cruz, Astrid Rondero, ya Lilia Vilés, por ejemplo, que ya están siendo ganadoras del Ariel, ya se están poniendo en un foco y ya tienen no solamente una película. Yo creo que en los años 80 estaba María Novaro, Stavenhagen y Marisa Sistach. Y ahora creo que somos muchísimas más. Entonces la diferencia, pues sí, ya hay contenidos, ya hay festivales de mujeres hechos por mujeres con contenido feminista. Eso yo creo que es algo que de niña yo ni siquiera lo veía venir, ¿no? Y siendo ya partícipe de la industria me da mucho orgullo, ¿no? También en la Asociación de Cine y Mujeres de la Televisión también se hacen festivales de mujeres, para mujeres, con pláticas de mujeres, de lo que nos interesa a las mujeres. Eso a nivel, digamos que exhibición, ¿no? O sea, de nosotras para la sociedad mexicana. Yo creo que hacia adentro, en mi productora, en No Paremos de Filmar, yo siempre trato de solo contratar crew de mujeres, ¿no? Más cine para mujeres, más. Y hubo un boom en la publicidad donde si se hacían marcas de mujeres, el crew tenía que ser de mujeres. Creo que ahora ya no está siendo así. Sí creo que en la industria necesitamos más manuales de escuelas, o sea, necesitamos más escuela de feminismo para el cine. Creo que sí entendemos la sororidad de manera correcta, pero quizá todavía no la ejercemos. Entonces eso creo que tenemos que revisarlo, y yo creo que hay voluntad, y hay voluntad política también, pero la ejecución, ahí estamos, todavía por lo menos yo lo sufrí, el bullying de mujeres en mi campaña de Amnistía Internacional. Entonces, respondiendo a tu pregunta de cómo nos cuidamos, pues pues no, la verdad no tenemos la certeza de contar este tipo de contenidos. No, yo salí bastante perjudicada, y yo quería embajadores para la Amnistía Internacional, y había actrices que no tenían nada de formación del feminismo y decían cosas bastante patriarcales, por así decirlo. Pues es que te está tocando también abrir brecha, sí. Daniela. Eso les pasa, sí, a las mujeres que han salido del hogar, ¿no? Para dedicarse a, en este caso, tú, productora de cine, productora audiovisual, y entonces todo eso, o sea, salimos raspadas, golpeadas, porque estamos abriendo brecha para otras mujeres. Es decir, qué terrible que tenga que ser así. Sin embargo, es lo que han hecho también nuestras ancestras. Entonces hay que honrarlas, hay que
persistir, hay que ser fuertes. Y nos estamos acercando al final de esta conversación interesantísima acerca de la industria del cine, acerca de lo que vive una productora como Daniela Espinosa Ochoa, acerca de toda su labor. Y no es fácil dedicarse a estos temas. Tú nos estás compartiendo con gran generosidad tanto tu experiencia como los detalles acerca de este documental que participaste en la producción, que eres productora. Ya no sé, nos quedan unos minutos. ¿Dónde podemos ver el documental? ¿Dónde podemos conocer más de tu trabajo? Si nos puedes dar detalles, redes sociales de tu productora. Me encanta el nombre, No Paremos de Filmar. No paremos de filmar, es un mantra que yo creo que desde que fue creado no hemos parado de filmar. Entonces yo digo, bueno, también necesitamos un descanso. Pero bueno, el documental ahorita ya se proyectó en cines de Dinamarca, está siendo parte de ciclos de festivales. Lo estamos editando, lo estamos traduciendo al español. Y yo quisiera, como lo dijiste tú, primero honrar a las mujeres que me han ayudado, que estuvieron ahí, que sin miedo compartieron no solo ella, sino me ayudó una mujer de comunidades mayas que días antes se había salvado tuvo un atentado de feminicidio. Su expareja le tiró gasolina en el cuerpo. Y gracias a que no se pudo encender se salvó. Entonces yo quiero decir, bueno, gracias a que fueron las cámaras y la acompañamos durante el pueblo, ella está bajo resguardo policial, pero eso fue también gracias a Liz Lugo, que ha estado con ella. Pero bueno, eso me da mucho gusto mencionarlo. Y también varias mamás que han sido, sus hijas han sido víctimas de desaparición. No solo feminicidio y desaparición. Entonces, en cuanto yo quisiera hacer primero una función para ellas y para las mujeres que quieran ir, evidentemente gratuita. En cuanto esté el documental, te haré saber para que nos puedas ayudar. Y bueno, en donde quieran escucharnos, yo insisto, yo quiero seguir honrando que Cancún ha sido una cuna para mí muy importante y sobre todo para desarrollarme profesionalmente. Entonces quisiera primero incluirlo en los festivales internos y luego ver a quién más le interesa el tema. Y con todo gusto, sabes que cuentas conmigo para poder difundirlo. Gracias. Que podamos hablar de él y que podamos verlo muchas personas. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, ya nada más para acabar, que me habías dicho, en mi productora de No Paremos de Filmar, bueno, estamos construyendo la página, pero ahí voy. Y estamos, bueno, ahora este mes vamos a hacer un documental de las nuevas generaciones de Cancún y cómo las mujeres se han creado identidad a raíz del turismo, que creo que también me parece muy importante. Y bueno, de este pederasta que es muy conocido, que fue dueño de una escuela. Y entonces, bueno, estamos desarrollando, No Paremos de Filmar, estamos desarrollando este tipo de contenidos. Y bueno, con el apoyo de mis amigas y de mi familia, que sin ellas pues no podría hacerlo. Me encanta ese reconocimiento. Pues se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias, querida Daniela Espinosa Ochoa. Muchas gracias a ti. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos muy pronto para que nos sigas compartiendo todo. Claro que sí. Hasta la próxima. Y aquí llegamos al final de esta emisión de Feminismos en Corto sin tanto rollo, no sin antes darle las gracias a quienes lo hacen posible. A Diego Ramírez en la edición de video, a Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, a Jorge Sacramento, gerente general de CIPSE TVCUN, a Alma García, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, Idea Original, Dirección y Producción, a Aide Serra. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie. En cambio, el machismo mata al menos a 10 mujeres cada día tan solo en México. Muchas gracias y hasta la próxima.